Bueno, mis hermanos, mientras aquí alistamos la parte de la presentación, bueno, hace 8 días estuvimos mirando acerca de el éxodo, la salida del pueblo de Israel, el momento en que Dios redime a su pueblo, un pueblo que estuvo 430 años cautivo, como esclavo en Egipto. Sin lugar a dudas, las personas que salieron, que fueron liberadas por Dios a través de Moisés, habían nacido en Egipto, ¿verdad? Llevan 430 años allí cautivos en Egipto como esclavos. Bien, vamos a mirar hoy rápidamente, son las 11:30, todo el proceso que vivieron ellos en el desierto. Es algo que los 5 desiertos que atravesó Israel, fueron 5 desiertos. El primer desierto fue el desierto de Shur o Etam, luego el desierto de Sin, luego el desierto de Sinaí, luego el desierto de Parán y finalmente el desierto de Sin, con Z. Y cada uno de ellos tiene una particularidad. Hoy vamos a mirar de qué manera Dios lleva a su pueblo 40 años por el desierto. Y a través de esa situación que ellos viven, de ese tiempo de desierto, que es un tiempo de prueba, 40 años, Dios se manifiesta a ellos de maneras maravillosas. Creo que ningún pueblo, estoy hablando de ese tiempo, tuvo la presencia de Dios tan cercana como ellos. En el pueblo de Israel nunca ha tenido la presencia de Dios tan viva, por decirlo así, tan constante en todo tiempo como aquel momento, ¿no? Digamos que ellos pudieron verlo, ellos pudieron experimentarlo. Vamos a orar primero Padre, gracias te damos porque tú eres el gran yo soy, el eterno, el que siempre ha sido, Señor. Y gracias porque en esta mañana, cuando abrimos tu palabra, te manifiestas a nuestra vida. ¿De qué manera, Señor? Te agradecemos por eso, porque tú eres un Dios, Padre, eterno, misericordioso, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y cuando leemos estos textos, Padre, indudablemente nos damos cuenta de la grandeza, de tu grandeza, Señor. Y gracias por eso. Sabemos que estás en este lugar. Sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo habita en nosotros, a los que hemos creído, Señor. Gracias por esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, así que vamos a mirar esos 5 desiertos rápidamente, a vuelo de pájaro, a vuelo de codorniz. Y aquí vamos a encontrar la travesía de ellos. Hay varias rutas que supuestamente se hicieron. Y digo supuestamente porque no hay seguridad de cuál fue la ruta exacta, ¿sí? Pero lo cierto es que encontramos arriba el lugar donde se encontraban ellos. Hay un lugar allí que no está, que se llama Piairot. Y el libro de Éxodo nos habla que el pueblo fue reunido ahí en Piairot. ¿Saben qué significa la palabra Piairot en el hebreo? Puerta de libertad, puerta de liberación. Dios es un Dios de liberación. Bien, y era necesario que Dios redimiera a su pueblo. Y esta mañana, hace unos minutos nuestro hermano Jairo compartía acerca de qué era lo que decía el pueblo, cómo estaba el pueblo, qué había escuchado Dios, el clamor de Israel, ¿cierto? ¿Por qué clamaban? ¿O por qué causa era su clamor? Estaban esclavos, ¿cierto? Y había, el pueblo egipcio estaba generando en ellos no solamente la esclavitud, pero
indudablemente había una opresión terrible en la vida de ellos. Eran tratados como esclavos. Recordemos que unos años antes, cuando nació Moisés, el faraón que estaba en ese momento ordenó matar a todos los niños, a todos los varones que nacieran. Qué interesante eso, ¿no? Porque ¿por qué razón eran los varones? Claro, uno podría decir porque pues ellos pueden ser más fuertes, hombres de guerra, y se podían levantar en ese momento contra el ejército egipcio, y habían crecido muchísimo, ¿verdad? Habían prosperado muchísimo, habían entrado cerca de 70, ya eran más, tal vez 3 millones de judíos, tal vez, ¿no? Algunos calculan que podrían haber sido ese número, ¿no? Otros menos, pero eran una gran cantidad, entonces era necesario los varones. Pero, ¿por qué los varones? ¿Por qué no hombres y mujeres, no? Niñas y niños. Por la promesa, que iba a venir uno, que iba a ser el libertador, ¿verdad? Bien, así que pues Moisés fue librado, y 40 años estuvo Moisés, recordemos toda la historia, ¿no? Que él fue salvado. Sus padres tuvieron a bien cuidarlo durante 3 meses y esconderlo, pero después fue imposible, y vieron a la hija de Faraón allí en el río Nilo y enviaron el niño a través de una canastilla, ¿verdad? Y ella, la hija de Faraón, lo encontró, lo adoptó y creció Moisés en casa de Faraón. Bien, hasta los 40 años que este hombre ve a un egipcio golpeando a uno de sus, alguno de los israelitas, y él lo defiende, y Moisés comete un asesinato allí, mata a aquel egipcio, y todo se sabe después, se descubre, y es necesario que él huya de Egipto y salga hacia Madián. Madián se encuentra allí, esa parte de allá, donde está la flecha indicando, ahí Madián. Él estuvo allí y tuvo que huir, y estuvo 40 años más, ¿verdad? Moisés es el hombre de los 40, ¿no? Los primeros 40 en casa de Faraón, luego huyendo, y fue a Madián, allí se casó, y después de los siguientes 40 años, es decir, a los 80, Dios le llama para que vaya y libere a su pueblo. Bien, y salen, y vamos a mirar entonces la siguiente imagen. Este es una de las posibles rutas que ellos tomaron, pasando aquí el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, ¿sí? Y este es el trayecto hacia la tierra prometida. Ellos estuvieron, encontramos aquí algo interesante, y es lo que es Arabia Saudita hoy en día, que es la tierra de Madián, ¿sí? Bien, quería comentarles que los antiguos mapas señalan que el monte de Sinaí se encuentra en el Sinaí, en la península del Sinaí, pero parece ser que no es ahí donde se encontraba el monte de Sinaí. Se encontraba, parece que hay en excavaciones que han hecho, han descubierto que lo más posible es que se encontraba aquí en Arabia Saudita y no allí, porque esa era tierra de Egipto, ¿verdad? Bueno, más adelante miraremos eso. Vamos a mirar el siguiente, por favor. Bien, el siguiente. Muy bien. El primer desierto que se encuentra allí está en los capítulo 15, y en ese capítulo 15 nos habla acerca de el momento cuando ellos salen de Egipto, ¿cierto? Y lo primero que encuentran es el desierto de Shur. Está ahí en el verso 22, dice: e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y dice, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, versículo 23, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y le dijeron a Moisés, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová
Él le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Varias cosas importantes allí. En el desierto, ese primer desierto que encuentran, el pueblo de Israel murmura contra Dios. ¿Por qué tienen sed? ¿Verdad? No hay agua en un desierto. Y ellos tienen sed. Y lo que pasa ahí es, y vamos a mirar que este ciclo se repite vez tras vez. ¿Qué hace el pueblo? Murmura contra Dios o contra Moisés. Bueno, directamente estaba murmurando contra Dios. ¿Qué hace Moisés? Clama a Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Dios? Responde. Dios es un Dios que responde a la oración, al clamor. Y vemos a Moisés como un intercesor. Dios está liberando, dando redención a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo murmura, Moisés clama a Jehová, Jehová manifiesta su poder. Bien, lo primero que encuentran allí es que llegan a un lugar que se llama Mara, que en el hebreo significa amargura. Amargura. Bien, ellos van a beber el agua y ¿qué encuentran? Que el agua no es apta para beber porque está llena de... es amarga, ¿verdad? Bien, por esa razón ellos murmuran. Claro, ¿qué está pasando? Nos traen agua aquí, esto amargo. Pero pensaba algo interesante, y es que ellos venían cargados de amargura. Qué interesante. ¿Saben por qué? Ahí en Éxodo capítulo 1 dice que ellos, los egipcios, tratan con tanta dureza a los judíos que los llenaron de amargura. Era un pueblo lleno de amargura. ¿Y sabe qué Dios les está mostrando? Cuando les presenta este lugar o cuando ellos van a tomar, eso se ven reflejados ellos ahí con tanta amargura. Por eso es que ellos murmuran tanto. ¿De dónde viene la murmuración? De la amargura que viene en su corazón, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Entonces manda a Moisés, versículo 26, y le dice, si oyeres atentamente, versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Muy bien, ¿por qué Dios quería probar al pueblo? Ahora, de hecho vamos a mirar que el desierto básicamente es un lugar de prueba. Es un lugar de prueba el desierto, ¿sí? Pero ¿por qué Dios prueba a su pueblo? ¿Qué necesitaba Dios hacer? ¿Por qué Dios prueba a alguien? ¿Por qué creen? ¿Para enseñarle? Bien. Algunos dirán porque Dios quería saber si realmente ese pueblo le creía o no. Pero eso es absurdo, porque Dios es omnisciente. ¿Cierto que sí? Alguna vez tuve una situación particular y una hermanita de esas que son tan... Me dijo, es que Dios quería mirar si usted realmente le creía o no. Pues Dios lo sabe, ¿verdad? Él sabe absolutamente todo. No, lo que Dios quiere es que nosotros podamos ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Mire, la prueba lo que trae en la vida del creyente o de las personas es sacar lo bueno o lo malo que hay. Esa es una de las cosas, ¿cierto? Y a quién quería mostrarle eso, no para él, sino mostrar al mismo pueblo lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que encuentran ahí? Amargura, ¿verdad? Dios manda que Moisés corte un árbol, lo echa en las aguas y ¿cómo se vuelven? Dulces. Entonces ellos beben, ¿cierto? Y quedan. ¿Y sabe cómo se manifiesta, se presenta Dios en este desierto? Como yo soy, ¿qué? Tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, ¿cierto? Lo dice ahí en el versículo 26. Dice si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así se presentó Dios, y se nos presenta a nosotros como nuestro sanador. ¿De cuántas cosas nos ha sanado Dios? ¿Qué piensan? ¿De qué cosas te ha sanado Dios? El pecado es la enfermedad más mortal, ¿verdad? Produce la muerte. Pero de tantas otras cosas, ¿no? Amargura, ¿qué otras cosas? Rencores, tantas cosas, ¿no? De pronto el odio hacia alguien. Cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos cargados de cantidad de cosas, ¿verdad? Y Dios es el sanador de nuestras vidas.
a través de su Hijo amado. Dios es nuestro sanador. Ojalá podamos considerar en esta mañana eso, que yo soy. Y luego llegan, vamos a la siguiente, a un lugar que se llama, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70. Bueno, estas son las aguas de Shur, ¿cierto? Dios muestra un árbol, Dios da estatutos y ordenanzas. Mire que Dios va progresivamente enseñándole al pueblo, porque viene de un tiempo de esclavitud y comienza a enseñarle algunos estatutos y algunas ordenanzas que son necesarias. Bien, ahora la siguiente, por favor. Elim. Llegan ellos a Elim, verso 27, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No solamente allí, más adelante, tal vez unos días después, llegaron aquí a Elim. 12 fuentes de aguas. ¿De qué nos habla el número 12? De las 12 tribus. ¿De qué más? De los 12 apóstoles. De los 12 meses del año. Sí, miren, hay muchos 12, ¿cierto? Pero el número 12 nos habla del gobierno de Dios. ¿De qué nos habla el número 12? Del gobierno de Dios. Muy bien. Entonces, allí encontramos nosotros que hay 12 ¿qué? Fuentes de aguas. Imagínense cómo se sentiría Israel ahí en ese. Esto es como un, ¿cómo se llama eso? Un oasis en medio del desierto, ¿no? Ellos dijeron, quedémonos aquí, ¿cierto? Y 70 palmeras. ¿De qué nos hablan el número 70? Bien, el número 70 nos habla, hay muchos ejemplos, por ejemplo, habla acerca de los 70 que fueron enviados por el Señor Jesucristo. ¿De qué más nos habla? De las 70 semanas. ¿De qué otros 70? El Sanedrín estaba conformado por 70 más 1, lo dice la Escritura, ¿no? Y eso nos habla del liderazgo del pueblo, del liderazgo, 70. Bien. Pero interesante esto, ¿no? Ellos se encuentran allí en el desierto de Elim. No han salido del primer desierto, que es el desierto de Shur. Siguiente. Luego viene el desierto de Sin. Y ahí está en el capítulo 16. Y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto llevaban en el desierto? Llevaban un mes y medio. Un mes y medio. Y dice verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mire que notamos nuevamente que una de las características del pueblo fue su continua murmuración. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿De qué está acusando Israel a Moisés y directamente a Dios? Que Dios los quería, ¿qué? Matar, ¿cierto? ¿Y esto era cierto o falso? Falso. Pero vamos a ver que si Dios quería matar algo en ellos. Ya miraremos qué. Bien. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vamos al siguiente. Bueno. Entonces, en este desierto de Sin, así rápidamente, Dios da el maná. Dios prometió un pan que vendría del cielo. Caía en las horas de la madrugada, ya amaneciendo, un rocío, ¿cierto? Y se ponía de un color como blanco, el lugar donde ellos estaban. ¿Y qué tenían que hacer? Dios les mandó. Y cuando habla de que Dios siempre da ordenanzas, es que Dios no deja que el pueblo haga las cosas como Él quiere, sino como Dios ha diseñado, ¿no? Y les dijo, mire, ustedes tienen que salir en la mañana a recogerlo muy temprano, antes de que salga con fuerza el sol, porque ¿qué pasa después de eso? Y hubo personas que salieron tarde y seguramente no encontraron nada. Y les dijo, solamente van a recoger un gomer por persona, es decir,
una porción para todo el día para cada persona. Si son 4, pues son 4 porciones, ¿verdad? Y les dice, les advirtió además que el séptimo día no podían salir a recoger porque no iba a caer nada, ¿cierto? Y no podían ellos ir a salir porque ellos tenían que guardar aquel día séptimo, ¿verdad? Mucha gente salió y como siempre, ¿no? Todas las instrucciones, seguramente dijeron, no, eso para no salir pasado mañana, pues, o no salir mañana, pues recojamos de una vez una cantidad grandísima, ¿no? Se comieron la porción de ese día y al otro día que encontraron, lleno de gusanos aquello, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer con eso? Pues lanzarlo. Interesante cómo Dios enseña acerca de eso. Verso 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con el que habéis murmurado contra él, porque de nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones son contra nosotros, no son contra nosotros, sino contra ¿quién? ¿Qué es lo que dice? Contra Dios. Bien, así encontramos. Aquí entonces no solamente está el maná, vamos a mirar que también hay agua de la roca y también carne de codornices. Y Dios se presenta allí como yo soy tu proveedor. Dice, Jehová dijo, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. No era porque Dios quería saber si ellos andaban, era para que ellos mismos se dieran cuenta de que no estaban andando en la ley de Dios. Bien, aquí Dios se presenta como yo soy tu proveedor, ¿sí? Ese nombre también está en otra parte, que habla de que yo soy Jehová Jireh, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente. Y aquí encontramos entonces en Refidín. Es el punto intermedio entre el desierto de Sin y el desierto de Sinaí. Y encontramos esta roca que se llama la peña de Oreb. Muy bien, yo soy tu estandarte. Vamos a mirar por qué. Y ahí está, lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 17, y del verso 1 al 16. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Veas cuál fue una de las situaciones que también se presentaron constantemente? La ausencia de ¿qué? De agua. ¿Pero esto fue a propósito o fue porque las circunstancias así lo presentaron? Es un desierto, claro, es un desierto. En un desierto no hay agua, ¿verdad? Pero algo que Dios quería mostrarle al pueblo era que el pueblo debía confiar en él e iba a suplir todas y cada una de sus necesidades, ¿verdad? Bien, así que llegan ellos a este sitio y dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces, ¿qué hace Moisés? Otra vez, clama a Dios, clama a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Sí? Y piedras se había harto, créanme que sí. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos. Bueno, y allí Dios permite que allí de esa peña saliese agua. ¿Creen que existe esa peña? Sí. ¿Sabe dónde está esa peña? En Arabia, muy cerca del monte de Sión. Bueno, no, tiene un nombre diferente. Jabal al-Laus es ese monte de allí. Bien, pero allí hay un nombre y es versículo 7 dice, llamó el nombre de aquel lugar, ¿quién? Moisés, ¿no es cierto? Dice Moisés, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Él golpeó la peña. ¿Y qué pasó cuando golpeó la peña? Pues la peña brotó agua. Imagínense, ¿han visto alguna vez de una piedra salir agua? Difícilmente, ¿no? Mire, los que han hecho estudios allí, no es fácil llegar allí porque eso está
Arabia Saudita es la que tiene soberanía sobre ese lugar y eso es prohibido entrar allí. Ellos tienen cercado todo este lugar. Pero los que han ido allí, los pocos que han podido estar allí, que son arqueólogos y otro tipo de ingenieros que conocen la tierra, han dicho que de ahí había un pozo de agua, que ahí había una fuente de agua, que ya no está, pero la hubo, ¿sí? Y ellos saben por qué, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, ¿cierto? Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, otra de las cosas que Dios proveyó en el desierto fue la Shekinah. ¿Se acuerdan qué es la Shekinah? A ver, era en las horas de la noche, en el desierto hace mucho frío. ¿Y cómo se manifestó Dios allí? A través de una columna de fuego. Y en las horas del día, cuando hace un calor abrasador, 48, 50 grados centígrados, ¿cierto? Imagínense qué necesita uno. ¿Ah? Una nube, ¿verdad? Y era una nube que estaba allí y les hacía sombra. Bien, así que todas estas cosas había visto el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que se preguntaban? ¿Qué es lo que le decían a Moisés? ¿Está Dios con nosotros o no? Eso nos habla acerca de un corazón que está completamente en oscuridad. Ahora, algo importantísimo aquí. ¿Qué era lo que había en el corazón del pueblo de Israel? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué era lo que ocupaba ese lugar? ¿Ah? Aparte de la amargura, ¿sabe qué era lo que Egipto estaba ahí? Cada vez que ellos sentían sed o hambre, decían, ¿cómo extrañamos las ollas de carne? ¿Cómo extrañamos la comida? ¿Cierto? ¿Cómo nos sentíamos allá de a gusto? Eso sí, nos trataban pésimamente, ¿no? Y se comenzó a olvidar eso, el trato, el maltrato, la humillación, ¿cierto? Todas esas cosas se les olvidó, se les pasó, ¿cierto? Y lo único que se acordaban era ¿qué? De la comida, ¿no? De la comida. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Siempre pensando en lo material, en la comida, ¿verdad? Bien, y se preguntaban ellos, bien, vamos al siguiente desierto, que es el desierto del Sinaí, perdón. Este es, y en el desierto del Sinaí, Dios da la ley, ¿verdad? Y lleva al pueblo hasta allí, le dice a Moisés que él se va a manifestar sobre aquel lugar. Es interesante este monte, ¿de qué color lo ven? Esta es una foto de negro arriba y de otro color más amarillito abajo, ¿cierto? Es así como si hubiese tenido a los que han estudiado allí, ¿cierto? Los arqueólogos y todo, el monte en su cumbre y en ciertas partes es como si hubiese allí habido como un incendio grandísimo. Y todo es negro, negro, ¿sí? A excepción de ciertos lugares, ¿verdad? Sabemos que la gloria de Dios se manifestó allí. Dios se manifiesta y hace un pacto con el pueblo de Israel ahí, ¿verdad? Y les da la ley de los mandamientos, ¿sí? 813 leyes allí. Le dice a Dios a Moisés que él suba y allí hace las tablas de la ley, ¿verdad? Allí se manifiesta Dios. Dios hace un pacto con ellos allí. Es interesante que Dios no hace pacto con un esclavo, por eso los libera. Dios hace pacto con hombres, con seres humanos libres, ¿verdad? Por eso el nuevo pacto, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo libres, ¿verdad? Y tenemos un nuevo pacto, somos partícipes de ese nuevo pacto. Bien, pero volviendo allí, aquel monte se llama así, Jebel Aulaus, ¿sí? Y está en Arabia Saudita, es el monte del Sinaí. Los saudíes dicen que es el monte de Moisés, así lo llaman, el monte de Moisés. Eso es lo que significa Jebel Aulaus en su lengua, que es el monte de Moisés. Bien, no solamente Dios da la ley allí, recordemos que el monte humeaba, que Dios dijo que nadie podía acercarse allí, ni animales ni personas. Y era tan terrible la situación allí, el estruendo del monte
y su aspecto, que Israel dijo, no, nosotros no vamos a acercarnos, que hable Dios solamente con usted, Moisés, con nosotros no, ¿verdad? Pero mientras Moisés sube, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Un becerro, ¿verdad? Cuando Moisés baja, Dios le dice, mire lo que está haciendo el pueblo. ¿Y qué hace? Rompe las tablas. ¿Cuántos días estuvo allí Moisés? 40, ¿cierto? ¿De qué nos habla el número 40? De una prueba. Hay una prueba porque hay un cambio, hay algo nuevo que viene, entonces es necesario. El número 40 nos habla de esa prueba y de un cambio. Bien, entonces allí Dios no solamente les da la ley, pero también el diseño del tabernáculo. Allí parece que estuvieron aproximadamente un año, allí en el desierto del Sinaí. Mientras se hizo todo el diseño del tabernáculo, se elaboró allí en el Sinaí. Allí se edificó por primera vez se armó el tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo? ¿Por qué era necesario? Para guardar las tablas. ¿Para qué? Guardar las tablas. Guardar las tablas. Bueno, pero mucho más allá. Porque es que con la ley, ¿cómo queda el pueblo después de que Dios le entrega la ley al pueblo? ¿Cómo queda? ¿Qué trajo la ley? ¿O qué les mostró? El pecado. ¿Y qué traía el pecado? Muerte. Entonces el pueblo, ¿cómo quedó? Muerto, ¿cierto? Por la ley. Así que Dios les da el tabernáculo para mostrarles que es un Dios de redención, de gracia, ¿cierto? Les da la oportunidad de poder, cada vez que pecaran, ¿qué tenían que hacer? Ofrecer un sacrificio de sangre, ¿verdad? Bien, así que Dios da el tabernáculo. ¿Y dónde se iba a localizar el tabernáculo? En el centro, de tal manera que cada vez que un judío, una mujer judía salían, ¿qué era lo primero que encontraban? El tabernáculo. Y ahí que estaba la presencia de Dios. Mientras estuvieron ellos allí en el desierto, siempre la presencia de Dios estuvo entre ellos. En la mañana con la nube y lo podían ver, y en la noche la columna de fuego, siempre, ¿verdad? Y ellos todavía se preguntaban, oiga Moisés, díganos la verdad, ¿Dios está con nosotros o no? Bien, la siguiente. Mira, ahí encontramos algunas cosas que están ahí cerca del monte Jebel Aulaos, ¿sí? Y han tomado fotos de esto, de que hubo un pueblo allí que habitó. ¿Y qué notan ahí en esa figura? ¿Ah? La menorá. ¿Sí? ¿Qué es la menorá? El candelabro. Estaba ahí, mire, ¿sí ve? Y encontraron otra serie de cosas como becerros, pues todo eso. No recuerdo cómo se llama el arte de grabar ahí en piedras. No sé cómo es, algo rupestre, ¿verdad? Pero encontraron varias cosas que indudablemente tenían que ver con lo que Dios había mandado de los sacrificios y todas estas cosas. Bien, la siguiente, por favor. El desierto de Parán. Y ahí empieza, después de que salen, ya han pasado aproximadamente un año de haber estado 1 año y 3 meses en el desierto, y llegan al desierto de Parán. Ahí lo encontramos ya en el libro de Números. Vamos a ir un momentico, voy hasta el Números, capítulo 10, y encontramos allí entonces, encontramos la entrada de Israel. En el versículo 11 dice, en el año segundo, en el mes segundo de la salida, a los 20 días del mes, la nube se alzó. Cuando habla del año segundo, ya llevan 2 años, ¿cierto? No, en el año segundo, 1 año y 2 meses, ¿sí? A los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo en la nube en el desierto de Parán. Y ahí nos habla de la nube, ¿cierto? La nube, que es la Shekinah. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés,
y la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Mire que aquí ya había una organización, ¿sí? Ya quienes iban detrás eran la tribu de Judá con sus ejércitos y etcétera, ¿verdad? También ya iban con el tabernáculo. Ya Dios había dicho, les había enseñado cómo debían transportar, quiénes debían transportar el tabernáculo, quiénes debían ministrar en el tabernáculo, ¿verdad? Y ya salen hacia Parán. Y ahí encontramos la rebelión de Israel por causa de su incredulidad. A veces pensamos que el problema del ser humano está en la desobediencia, ¿cierto? Cuando dice, ¿cuál es el pecado? ¿Por qué razón el hombre cayó? ¿Y cuál es la respuesta? Por la desobediencia. Pero realmente la desobediencia es una causa de la incredulidad. Y vamos a mirar más adelante que lo vamos a ver a través de la Escritura. La situación no es que el hombre cayó por desobediencia, no, cayó por su incredulidad y eso lo llevó a desobedecer, ¿cierto? Cuando uno no cree, pues desobedece, ¿cierto? Bien, cuando yo no creo que pasarme un semáforo en rojo es un delito, o es le ponen a uno un parte por pasar, yo no lo creo y lo paso, ¿qué pasa? Pues, ¿cierto? Desobedezco, estoy desobedeciendo. O más bien, estoy siendo incrédulo, ¿sí? Bien, entonces la rebelión de Israel por causa de su incredulidad. Y vamos a mirar, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 19 nos habla de todo lo que pasaron allí, y vamos a mirar algunas cosas que sucedieron, ¿no? Ellos salen, ¿verdad? Dios les envía codornices. Ellos lo que hacen es consumir cantidad de codornices, bueno, todas estas cosas. Ahí en el verso 33 habla de que ellos comieron de una manera tan desaforada. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es decir, todos estos murieron, muchos murieron, porque comieron de una manera, ¿cómo llamarlo?, de gula, ¿cierto?, hasta más no poder, y murieron por causa de esto. Y Dios se muestra aquí en este desierto como yo soy vuestro temor, ¿sí? Bueno, aparte de esto, hubo otras cosas que sucedieron, más adelante las miraremos, pero básicamente es lo que nos muestra este desierto. Allí hay como, en cierta manera, una orden luego de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Antes de entrar al desierto de Sin, Dios les manda desde ahí, desde Parán, que vayan que debían ir 12 varones, uno por cada tribu, uno príncipe de cada tribu, a ir a inspeccionar la tierra, que era la tierra prometida. Esta es una foto de ese desierto de Sin. Al fondo se ve el río Jordán, y ellos debían entrar y mirar allí desde el desierto de Sin, entrar allí a esa tierra, a los que vivían allí, los cananeos, y mirar cómo era su tierra, qué había allí. Dios les había prometido que era una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Entonces Moisés, muy obediente, creyéndole a Dios, pues escoge de cada tribu un hombre. De los conocidos está de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, ¿sí? Y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. O sea, Josué. Oseas, Josué. Bien, entonces, esos son los conocidos. Ellos van y miran la tierra. Duran 40 días en su misión, tenían que hacerlo a escondidas, ¿verdad? Querían mirar la tierra, cómo era su gente, y
a Moisés les da, pues guiado por Dios, específicamente lo que ellos tenían que mirar. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era la gente allí? ¿Qué clase de cultivos habían? ¿Verdad? Todas estas cosas. Duran 40 días y regresan los 12, ¿verdad? A dar un informe. Y 10 de ellos, pues dan un informe bastante nefasto. Dijeron, no, la tierra, eso sí, maravillosa. ¡Qué tierra tan hermosa! Cierto. Pero allá están los gigantes, ¿sí? La gente de allá es una gente muy fuerte. Y delante de ellos nosotros nos vimos como langostas. La verdad, eso es una misión imposible. Yo no creo que podamos entrar a eso. Y a oídos de todo el pueblo comenzaron a contar todas estas... ¿Qué pasó con el pueblo? Pues lógicamente al escuchar el testimonio, pues todo el mundo dijo, no, pues ¿cómo así? Y entonces, y la gente murmuró nuevamente contra Dios. Los únicos allí que se levantan, verso 30 del capítulo 13, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, algo para pensar, ¿no? Fueron los 12, ¿por qué 10 de ellos vieron una cosa y 2 de ellos vieron otra? ¿Cuál fue la diferencia? ¿La qué? La fe. ¿En quién habían puesto su confianza esos dos? ¿En sí mismos? No, en Dios. Qué interesante, porque muchas veces en situaciones de nuestra vida podemos ver cosas que no son. O sea, si nuestra perspectiva no está fundamentada en nuestra fe, podemos ver lo que no es. O podemos ver grandes gigantes imposibles de derrotar en nuestra vida. Como aquel que de pronto, cuando escucha el evangelio, lo primero que dice, uy, no, es que esto es muy difícil, es que dejar esta vida de... No, esto es muy difícil, ¿cierto? ¿En quién está pensando él? ¿Verdad? Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en el Dios Todopoderoso, nada es imposible para él. Porque lo que dijeron Josué y Caleb fueron, es cierto, pero con nosotros está Dios y Él es más poderoso que cualquiera. Amén. Ojalá podamos nosotros tener una mente como esa, ¿no? Bien. Bien, así que esto lo que hizo fue que el pueblo se rebelara contra Dios. El pueblo se rebeló. Hubo ahí en estos capítulos que siguen, hay una cantidad, por ejemplo, se rebeló Coré. Allí también hubo una rebelión de parte de Coré. ¿Por qué? Por esa misma razón, por el informe que estos hombres presentaron, ¿verdad? A causa de todo esto, Dios hace que el pueblo, esa generación que salió, debía morir en el desierto. Y ese desierto de Sin nos muestra de qué manera allí murió, por ejemplo, Aarón, María, la hermana de Moisés, Aarón mismo, y murió toda esa generación que había salido. Los únicos que entraron con vida era la nueva generación, ¿cierto? Los hijos de aquellos que morían allí, los hijos que prácticamente nacieron en el desierto, porque fueron 39 años casi que estuvieron en el desierto, más uno que llevaban 1 y 2 meses, 40 años, pero 39 años dándole vueltas a este desierto, y ahí hasta que murió toda. Cuando murió el último de esa generación, entonces encontramos en Josué, vamos a ir a Josué capítulo 3, encontramos que después de muerta esa generación, ya el 6.º libro de la Biblia, Josué, capítulo 3,
encontramos ya al pueblo, después de la muerte de Moisés, quien le sucedió fue Josué. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a la siguiente. Muy bien. Y dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, mire el arca. ¿Saben qué simboliza el arca? Pues la presencia de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios, pero también nos habla de la redención de Dios. El arca, cuando ellos pasaron el río y entraron los sacerdotes allí al río Jordán. El río Jordán para los judíos era simplemente que un obstáculo. Para los otros pueblos, sus ríos, como por ejemplo los egipcios y otras naciones, el río eran dioses. Para ellos el río Jordán era un obstáculo para llegar a la tierra prometida. Y de qué manera Dios manda al pueblo que el arca tenía que entrar, los sacerdotes con el arca al río, y en ese momento el río se iba a detener, se iba a secar y ellos iban a pasar, así como habían pasado sus antepasados, con los pies secos por el mar Rojo, iban a pasar también ellos allí. Y dice que mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Eso fue algo que ellos tuvieron que tener, más o menos unos 900 metros de distancia, tenían que tener entre el arca y el pueblo que pasaba, ¿verdad? Pero cuando se secó el río, ellos pasaron, seguramente por otro lado donde no estaba el arca, pasaron y entraron a la tierra prometida. Entonces encontramos ahí esa liberación, prácticamente esa nueva generación que entró a... ni siquiera Moisés, ¿no? Moisés, aunque vio la tierra prometida desde el monte, pero ellos sí entraron a la tierra prometida y indudablemente pudieron confiar en Dios. Recordemos que luego fue la conquista de Jericó y otras ciudades, ¿verdad? Pero encontramos esto. Yo quiero que vayamos finalmente al Hebreos capítulo 3 y consideremos de qué manera aún nosotros... bueno, hay algo importante, ¿no? En ese desierto de Sin, es el último desierto que ellos están, muchos mueren. Y en cierta manera Dios quiere matar algo en nosotros, ¿no? ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, pasiones deshonestas, bueno, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que habla, pero haced morir. Y de hecho, Dios quiere matar en nosotros eso, esa parte, el viejo hombre, ¿cierto? Que está viciado con el pecado. Nos ha dado un nuevo hombre y aún el hecho de que tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 3 y a considerar lo que dice el autor. Hebreos capítulo 3 dice en el versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Y esto es algo hermoso. Somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Pregunta el escritor. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Sí. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con ellos mismos. ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ninguno de esa generación entró. Todos murieron. Solamente 2 fueron la excepción. Caleb, ¿y quién más? Y Josué. Fueron los únicos. ¿Y por qué razón entraron? ¿Eran más buenas personas? No, por su fe. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Cierto? Y verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mire, la incredulidad lleva a la desobediencia. La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es, hermanos, teniendo una conciencia en nuestras vidas de que hemos sido redimidos a un precio tan alto, ¿somos desobedientes? ¿Y por qué? O más bien, ¿hay incredulidad en nuestro corazón? Eso nos debe invitar a que no haya incredulidad en nuestro corazón, porque de una u otra manera eso nos llevará a la desobediencia de alguna manera. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por desiertos en nuestra vida para sanar aquello. Así que démosle gracias al Señor en esta mañana. Tal vez hemos pasado o estamos pasando por situaciones desérticas, de prueba, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Qué piensan? Un cambio en nuestra vida, ¿cierto? Dios quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Y es a depender enteramente de Él. Oremos. Padre, gracias. En esta tarde queremos exaltar tu nombre. Señor, sabemos que las cosas que fueron escritas para nuestro provecho, para nuestra edificación, han sido escritas para nuestra enseñanza, para que no caigamos en semejantes ejemplos de incredulidad y de desobediencia. Te damos gracias, Padre, y sabemos que tu nombre, Señor de los cielos, cuando hablas acerca del gran yo soy, Señor, nos muestra de qué manera no solamente eres nuestro proveedor, nuestro sanador, pero por encima de todo eres todo en nuestras vidas. Te exaltamos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.